Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un momento de reflexión y muchas gracias de corazón por visitar el canal, muchas gracias por dejar me gusta, muchas gracias por compartir o solamente por ver y estar ahí, pero igualmente son de gran apoyo y también el motivo por el cual estos videos son y pueden ser una realidad. Vamos a comenzar y vamos a tener una breve reflexión, como siempre tratando de que se entienda y tratando de tocar temas relevantes sobre la Biblia, lo que ella dice para nosotros y bueno, esperando siempre que se entienda. Pero antes de eso, los voy a invitar, vamos a orar. Amoroso y eterno Dios del cielo, te damos gracias por poder estar una vez más haciendo estos videos para las demás personas que te conozcan, para hacer, Señor, que aprendamos todos a confiar en ti. Oramos para que nos acompañes, nos guíes y estés en todo momento, Señor, y en todos los aspectos de este video, aclarando nuestras mentes, Señor, y dándonos el privilegio también de poder buscar en tu palabra. Todo esto ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es levanta la cabeza, tú vales mucho para mí. ¿Quién dice esto? ¿Por qué lo dice? Bueno, eso vamos a ir viendo a lo largo del tema y te invito a quedarte hasta el final, entonces podemos cerrar la idea, entonces puedes entender de qué se trata. Pero hay algo muy interesante en este título que es levanta la cabeza, vales mucho para mí. Cuando nosotros hablamos con las demás personas, cuando llegamos a alguna conversación, ya sea con familia, con gente que no nos conoce o con alguien, amigos o incluso personas del lugar donde uno trabaja o lugar donde frecuenta, siempre sale la pregunta, siempre sale la duda, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué te desempeñas? ¿Qué estudios tenés? Y las personas van de alguna manera tratándote o cambiando su manera según lo que van escuchando. Es decir, no es lo mismo que una persona escuche que sos un maestro, que sos un profesional, que sos un doctor, un médico, enfermero, lo que fuera, y que tengas un trabajo donde estudiaste, donde te formaste, donde te esforzaste para llegar a eso, que una persona que quizá no llegó a tener los estudios, no pudo tener los medios, no tiene trabajos esporádicos, porque bueno, por no contar con esto, pero aunque para Dios siempre va a ser lo mismo, mi estatus y demás, y no va a tener nada que ver con eso, para las personas pareciera eso tener demasiada importancia, al punto tal de que nuestro comportamiento, nuestra actitud cambie según estemos frente a alguien que haya tenido estudio, alguien que no lo haya tenido, alguien que tenga dinero, alguien que no lo tenga, alguien que pueda llegar a hacerme algún favor o que yo lo pueda necesitar, alguien que esté en alguna jerarquía de ya sea político o religioso o demás. Siempre estamos por detrás de las personas que aparentemente resaltan o que tienen algún tipo de formación extra, y eso haría que fueran muy diferentes a las demás y que mi trato con ellas o hacia ellas cambie consciente o inconscientemente, ¿no? ¿Cómo tratar con esto? ¿Cómo lidiar con esto? Y sobre todas las cosas, ¿cómo darme cuenta cuando lo estoy haciendo con otras personas? Porque es fácil verlo cuando me lo hacen a mí. Es fácil sentirlo cuando es contra uno, pero cuando yo lo hago hacia los demás, no me doy cuenta y tengo estos tratos con las demás personas. ¿Cómo pedir a Dios la ayuda necesaria para tratar a todos de la misma manera? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Es lo que vamos a ver un poquito en los versículos de hoy. Para eso te voy a pedir que me acompañes y vamos a leer un salmo que Dios apartó para esto. Como siempre, la Biblia tiene respuestas para todo tipo de cosas. Es decir, si te sentís menospreciado, si te sentís poco valorado por no tener empleo,
por no tener formación quizá en el área educativa que te gusta, o formación profesional para el trabajo, o lo que fuera que sentís que te falta, o que si tuvieras esto sería mejor, o sería bien mirado, o sería tratado de una manera mejor. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación con esto, ¿no? Y muy ligado a este tema, el tema de la prosperidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de prosperar? Porque cuando hablamos de estos temas va ligado el hecho de poder decir, bueno, si yo tengo tal o cual cosa, ¿será que Dios se va a enojar si yo prospero, si a mí me va bien? Si mi familia que cree en Dios prospera y comienza a tener más cosas, ¿será que Dios se enoja? ¿Será que Dios eso no le agrada? Vamos a ver la respuesta de Dios para esto. ¿Por qué? Porque hay hermanos sinceros, cristianos sinceros, que lamentablemente caen en el error de pensar que a veces es un pecado buscar tener un poco más, que es un pecado buscar, por así decirlo, no sé si decir riqueza, pero sí buscar estar mejor, económicamente mejor, materialmente mejor. Es un pecado, es decir, la persona que cree en Dios tiene que andar, y cuando decimos humilde muchas veces esto se pierde un poquito, pero ¿será que la persona que teme a Dios tiene que ser, tiene que no poseer bienes materiales, o tiene prohibido el progreso y el estar bien económicamente? Vamos a ver un poquito estos temas, y vamos para eso al Salmo, a un Salmo capítulo 49, Salmo capítulo 49, y Dios va a ir dirigiendo lo que vamos a hablar. Entonces, Salmo capítulo 49, del verso 1 y 2, vamos a irlo leyendo. Vamos a tratar de leerlo completo. Sí, algunos versículos vamos a irnos salteando por una cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de leer lo más que se pueda. Dice el Salmo 49, verso 1 y 2. Oíd esto, pueblos todos, escuchad todos los habitantes del mundo, tanto los plebeyos como los nobles, tanto el rico como el pobre juntamente. Cuando Dios nos habla en su palabra, siempre deja ver o siempre recalca, ¿no?, que sus palabras son para en esta ocasión para este tipo de personas, en esta ocasión para otro tipo de personas. Bueno, en este caso, lo que a mí me llama la atención es que cuando Dios empieza a hablar, está hablando de escúchenme todos, dice. Escuchen estos pueblos todos, escuchen los habitantes del mundo. Y hace otra descripción más y con otras características que dice, tanto los plebeyos como los nobles, tanto los pobres como el rico juntamente. Escuchen todos, no importa si tenés o no tenés una formación profesional, educativa, lo que fuera, no importa a qué nivel de escolaridad llegaste, no importa cuántas riquezas tengas, no importa cuánto necesites o cuánto te haga falta, dice Dios, escúchenme porque voy a hablar para todos, tanto ricos como pobres, tanto sabios como personas que, por decir sabios, pero tanto cultos, eruditos, como personas que son un poco más humildes, como un poco más simples, más sencillas y que quizás no tuvieron acceso a poder estudiar. Entonces escúchenme todos, dice Dios, y va a dar un consejo para todo tipo de personas. Esto me encanta porque Dios no habla solamente a personas. A veces cometemos el error de decir que cuanto peor vivamos, Dios más nos ama, y no es cierto, no es cierto. Entonces Dios acá hace un llamado a dos tipos grandes de personas. Y dice, escúchenme todo el mundo, pero entre ellos, si les quedó alguna duda, el rico necesita estos consejos tanto como el pobre, y el pobre necesita estos consejos tanto como aquel que tiene riqueza. Así que vamos a ver cuáles son los consejos. Vamos a leer del verso 5 al 8, y dice así, capítulo 49, versículo 5 hasta el 8, dice, ¿por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Los que confían en sus bienes
y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Hasta el verso 8 leímos. Fíjense que hasta acá lo que va diciendo es: ¿por qué voy a temer yo en los días de la adversidad, en los días donde las cosas vayan mal, la iniquidad o la maldad de los que a mí me rodean? ¿Por qué voy a tener miedo? Así sean ricos, así sean poderosos, ¿por qué yo voy a temer? Y acá hay algo que habla Dios hacia todos, tanto ricos como pobres, vuelvo a decir, tanto todo tipo de personas, aquel de clase alta, clase media, clase baja. Dios está hablando a todo tipo de personas. Y dice después: los que confían en sus bienes y en sus muchas riquezas se jactan, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Ninguno de ellos podrá incluso salvar su vida. Y acá cuando está hablando hace un llamado de atención a aquellas personas que confían en sus bienes y en sus riquezas y creen que de esa manera lo tienen todo. Es decir, si yo llego a un momento de mi vida donde tengo tanta cantidad de riquezas, tanta cantidad de bienes, me quedo tranquilo. Sin embargo, Dios dice: cuidado con eso. Cuidado con eso, cuidado con confiar en los bienes y en las riquezas como si fueran a salvar nuestra vida, como si fueran a dar paz al alma, como si fueran a cubrir todos los aspectos que a nosotros nos hacen falta y que tanto el ser humano busca. Porque hay tantas personas en el mundo que tienen todo, pero no son felices. Tienen todo, pero no son felices. Es decir, económicamente están bien, están llenos de bienes materiales, tienen lujos, tienen riqueza, tienen poder y sin embargo no son felices. Algo falta, algo no los está conformando y toda esa riqueza, todos esos bienes que poseen no llenan ese vacío. Ese vacío se llama Dios. Y Dios dice: ustedes necesitan alguien en quien confiar, pero no son los bienes que ustedes posean, no son aquellas cosas materiales que ustedes puedan tener. Eso no es para nada el fin o aquello que el hombre debe buscar. Así que esto es un llamado de atención para las personas que tienen, pero así también es un llamado de atención para las personas que no tienen, pero que anhelan tener. Muchas veces hablamos, y casi en todos mis videos recalco el hecho de las personas que buscan beneficio monetario a través de profesar seguir a Cristo, que buscan su comodidad, que buscan su bienestar y empiezan a vender a Cristo. ¿Cómo venden a Cristo? Cobran por hacer una oración, cobran por enseñar de la Biblia, cobran por una mensualidad para que la gente entre a la iglesia. Cosas que no entran en la mente, cosas que no terminan de cerrar, cosas que Dios nunca pidió y cosas que son un pecado, cosas que son un gravísimo pecado. Poder pedir para las demás personas de alguna manera una cuota para poder entrar en la vida eterna. Dios dice acá, y muy claro lo deja: ningún bien monetario, material, nada, ninguna riqueza que ustedes puedan tener va a salvar su vida. Nadie, por más que quiera. Y esto lo vemos en muchos casos. Por ejemplo, las personas que que están bien económicamente y algún ser querido se enferma, o aquellas personas que, no sé si decir ricas, pero que no tienen alguna necesidad grave de no tener para comer, me estoy refiriendo a eso, y alguien de su familia enferma, así tuvieran todos los recursos del mundo, los gastarían todos porque aquel ser querido se recupere. Sin embargo, muchas veces la riqueza no da la salud. Muchas veces, aún pagando los mejores médicos, las personas siguen muriendo. Y un padre rico haría lo que fuera porque su hijo se sane. Entregaría todas sus riquezas, pero a veces eso no es suficiente, porque las riquezas no pagan la salud, no pagan el bienestar, no pagan la paz mental que uno necesita para poder vivir. Entonces dice Dios acá,
los que confían en sus riquezas, los que confían en tener, los que dicen a mí no me hace falta. Ellos, dice acá, ninguno podrá redimir a su hermano ni pagar a Dios su mismo rescate. No hay plata que pueda decir, Señor, yo no necesito de tu sacrificio porque yo tengo con qué pagar el mío. El precio que fue pagado por nuestra vida es tan alto, dice, que no se lograría jamás. No se lograría jamás. Así que vamos a seguir leyendo un poquito. Dice, desde el verso 9 en adelante decía, para que viva en adelante, para siempre, y acá un consejo, sin jamás ver corrupción, pues se ve aún en que los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación. Dan sus nombres a sus tierras. Pero el hombre no gozará de honores para siempre, semejante a los animales que perecen. Su camino es locura y con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Hay personas que tratan de inmortalizar todos los bienes que poseen. Ponen sus nombres a sus tierras, ponen sus nombres por todos lados como diciendo, el día que yo no esté, esto va a quedar. Sin embargo, dice acá, sus riquezas otros las disfrutan, su trabajo laborioso, toda su vida, que no tuvo tiempo para sus hijos, que no tuvo tiempo para su familia, que no tuvo tiempo para Dios, su trabajo, aquel que lo ayudó a acumular y acumular dinero, sin siquiera el hecho de poder disfrutarlo, porque las personas que empiezan y este es el error, empezar a acumular porque sí y no poder disfrutarlo porque estoy buscando el dinero como un fin y no como un medio para poder vivir, sino como un fin en sí mismo. Yo me busco el dinero, voy por detrás de él, sin importarme a mí dejar horas a mis hijos, dejar la vida de ellos, no tomarme el tiempo que necesito para mi familia, para mi matrimonio, para las personas que me rodean, aún para aquel que necesita. Ese es el error, dice Dios, porque sus bienes los gozará otro, porque su vida, su largo trabajo y todo esto va envejeciendo su cuerpo y finalmente no disfrutará de nada. Vamos a seguir viendo, dice acá que decía, mueren, fíjense hasta dónde y cómo Dios compara. Y dice el verso 12, pero el hombre no gozará de honores para siempre, es semejante a los animales que perecen. Muere como todos los animales. Muere, dice acá, el sabio y el insensato juntamente. Entonces, ¿qué hago yo? Es decir, tanto el pobre como el rico tienen que tener en mente que su vida acá no va a depender. Algunos dicen, bueno, acá tiene que ser pobre y no tiene que tener nada para que el día de mañana Dios lo exalte. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Hay gente que está mintiéndole a la gente diciendo, no podés prosperar porque Dios se va a enojar. ¿Cómo que se va a enojar si Dios busca nuestro bienestar y nuestra felicidad? Y si nosotros pasamos necesidad, Él no se alegra con eso. Él no se alegra con eso. Dios no está contento con que a vos te vaya mal. Dios no está contento con que no prosperes. Es más, Dios dice, yo quiero que prosperes, yo quiero que te vaya bien en todas las áreas de tu vida. Pero tampoco quiero que después pases a buscar el dinero como algo que solamente te va a traer felicidad y te olvides de mí, te olvides de tu familia, te olvides de lo que te rodea, te olvides de la felicidad propiamente dicha, que no tiene nada que ver con poseer. El pobre peca por ese pensamiento, tanto como el rico. El pobre que cree que por ser pobre todos tienen que venir a acudir a él, ayudarlo a él. El pobre que cree que quedarse sentado y no hacer nada es lo que le va a dar la gloria algún día. Sin embargo, Dios no dice eso. Dios dice, ustedes tienen que esforzarse, ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que buscar, pero no tienen que irse ni a un lado ni hacia el otro. No vivir una vida como, ya va a venir Cristo, entonces no me preocupo, no trabajo para mis hijos, para que tengan algo más, para que puedan aspirar a estudiar y demás. Y tienen un pensamiento pobre. No son pobres tanto ellos como sus pensamientos.
Eso es un pecado. Como el hecho de buscar riquezas y olvidarme de Dios. Porque voy a llegar a acumular todo. Voy a llegar a poseer lo que yo quiero. Sin embargo, no me va a servir de nada. Vamos a seguir leyendo un poquito más del verso 15 en adelante. Dice, pero Dios, y acá está lo importante, Dios redimirá mi vida del poder de la tumba, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta su gloria y su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea alabado porque prospera. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que goza de honores y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Acá hace una aclaración. Qué bueno es cuando Dios aclara. Qué bueno es que Dios no nos haya dejado sin instrucción. Dios dice acá que no es malo tener. Por eso dice, el hombre que goza de honores y no entiende. ¿Qué es lo que tiene que entender? ¿Qué es lo que tiene que entender el hombre? El hombre tiene que entender, dice acá, que Dios va a redimir su vida, que las riquezas no lo van a salvar, que aquello que él debe buscar para él y para su familia, antes que la plata, antes que la comodidad, antes que el bienestar, tiene que ser a Dios. Y las demás cosas van a venir por añadidura, dice su palabra. Dios no quiere que pasemos necesidad. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere que nos quedemos estancados y no prosperemos ni podamos ir hacia adelante. Muy por el contrario, Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que prosperemos. Pero está muy lejos eso de lo que Dios quiere en cuanto a que pastores se enriquezcan con la fe de los demás. Que el pastor tenga que ser servido por los fieles cuando él mismo debería servir. Cuando el pastor cobra por hacer una oración, por dar un estudio de la Biblia. Dios remarca acá que el que no entiende, ¿quién es el que no entiende? Aquel que no busca a Dios. Dios da el entendimiento y la sabiduría sobre todo. Dios en su palabra nos deja a nosotros las instrucciones de cómo vivir. Y cuando nosotros nos apartamos de esto, sea pobre o sea rico, voy a morir y no voy a obtener su gloria, su promesa de vida eterna, porque me fui detrás de andar, de no buscar progresar, de hacer pecar a mi familia, porque aquellas personas que quizá no tienen van a salir a robar, van a salir a buscar, y ese no es el cometido de Dios. Eso no es la idea de Dios. No es vivir tan pobremente que tengas que salir a dañar a los demás para obtener lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas. Dios comprende que necesitas, pero necesita que lo busques a Él, que vayas a Él y a Él en su palabra, no a alguien que te diga, tenés que darme más porque cuanto vos más me des, más vas a prosperar. Eso es mentira. Y Dios en su palabra no lo dice. Por eso es tan importante leer la Biblia. Y por eso también decía acá, no temas a aquel que es poderoso y que quizá viene contra vos. No creas a aquel que crees que te va a hacer daño, porque su gloria aumenta. Cree en Dios. ¿Quién va a poder hacerte algo si vos crees en Dios? Si tu riqueza está donde está Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres y madres, como hijos de Dios, como personas que están siendo parte de una sociedad. Tenemos la responsabilidad de velar y hacer provisión para nuestra familia. ¿Qué es provisión? Prepararla para los momentos difíciles, tanto económicos, tanto momentos de necesidad, tanto momentos en los que no haya salud, momentos difíciles, como así también en momentos donde Dios me pida cuenta a mí de su consagración, de su vida espiritual, también provisión de esa parte y mucho más. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuál es la riqueza que yo debo buscar primeramente para no tener el problema de todo lo demás? Y vamos a ver en Lucas 12:20, el libro de Lucas, capítulo 12,
capítulo 12 del libro de Lucas, verso 20. Dice así. Perdón, todavía no estoy en el 12. 12:20. Dice así. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Y el 21 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ser rico para con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el que amontona para sí tesoros? El buscar desmedidamente la prosperidad a veces nos puede llevar al territorio de el tener por tener. El querer tener solamente por llenar mi vacío. Y me lleva a la avaricia, y me lleva al egoísmo, y me lleva a un montón de otros males. En el que no solamente me daño yo, daño a los míos. Daño a mi familia, daño a mi matrimonio, daño a las personas que me rodean. Sin embargo, acá dice, de esta manera es el que busca para sí tesoros, pero no es rico para con Dios. No ha buscado de Dios. No preparó a su familia para la mayor crisis, que es que el diablo está trabajando, está actuando para llevarse a sus hijos, para meterlos en vicios, para terminar con su matrimonio, para que las cosas le vayan mal, para descuidar su hogar, para que su familia esté pasando necesidad y necesidad espiritual. Dios está en todos los aspectos de nuestra vida, y cuando nosotros creemos que Dios solamente se limita al hecho de ir a la iglesia y volver, estamos equivocados. Dios tiene que ser mi día a día. Dios no quiere que no trabajes y que te quedes ahí sentado esperando que Él venga, no. Él quiere que busques el pan para tu familia todos los días. Él quiere que busques estar mejor y que tu familia lo esté. Él busca y Él quiere que tengan abrigo y que no le falte nada. Pero sabe que su mayor necesidad va a ser si tienen todo acá en la tierra, sin embargo les falta a Él. Si lo tienen todo, sin embargo su alma está, dice acá, vienen a pedirte tu alma esta noche. Es decir, iba a morir ese hombre que tenía tantas riquezas, que había acumulado tanto y que su pensamiento era solamente ahora cómo guardar esa riqueza. Dice, esta noche te quedas sin nada. Lo que guardaste, ¿para quién va a ser? Aquello por lo que te afanás tanto y dejas de lado a Dios, ¿para quién va a ser? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que tus hijos se pierdan? ¿Vale la pena que tus hermanos, que tu familia, que tu padre, tu madre, que tu esposo, tu esposa se pierdan y no conozcan a Dios por el hecho de obtener un poquito más? No lo vale. Dios necesita que vos busques desesperadamente de Él, así como buscamos el pan diario. Todos los días, para que nadie te mienta, para que nadie te diga, tráeme lo que tenés, y se haga rico y aumente su riqueza solamente para burlarse de los miembros de su iglesia. La Biblia no habla de enriquecer pastores. La Biblia no habla de que el miembro de iglesia tiene que andar padeciendo mientras el que está delante esté predicando con brillos en el brazo. Dios no habla de eso. Dios habla de una humildad que no pasa tampoco por el hecho de que cuanto yo menos tenga y peor me vista y vista a mi familia y los descuide, para Dios eso también es un pecado. No caigamos en ninguno de los dos errores. Busquemos a Dios. Y vamos a leer un último versículo. Está en Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21. Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21, y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde no hay ladrones, ni entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es mi tesoro? Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué vas a ganar si el hombre ganara todo el mundo y perdiera su vida? Si ganara todo y perdiera su familia.
si ganara todo y perdiera su matrimonio? ¿Qué gana? ¿Qué gana con eso? ¿Qué obtiene? De esa manera y tan pobre, dice la Biblia, es aquel que hace tesoros para sí, pero que es pobre para con Dios. Llevemos a nuestros hijos a Dios, para que sea Él quien los prospere, que les vaya bien, que ellos cumplan los sueños que quizá nosotros no pudimos cumplir. Todos anhelamos que ellos, Dios los prospere, que no les falte nada, que no padezcan necesidad, o quizá las necesidades que yo tuve. Pero aún Dios a mí me quiere bendecir. Para entender esto tenemos que ir a la Biblia. Porque vuelvo a decir, si está en la Biblia, no importa quién lo niegue, es así. Por otro lado, si la Biblia no lo dice o si no está en la Biblia, no importa quién lo asegure, no es así. Que Dios nos ayude y nos dé el entender de que para Dios somos valiosos sin importar cuánto tengamos en el bolsillo. Para Dios somos valiosos sin importar a qué grado de escolaridad llegamos. Dios te ama y espera que vayas a Él como estás. Espera que lo busques, porque dice, aquel que lo busca es el que va a obtener las mayores riquezas. Riquezas en su familia, riqueza espiritual, riqueza de salud y, ¿por qué no también el hecho de poder estar bien espiritual, materialmente? Dios quiere que te vaya bien en todos los aspectos, y yo también. Por eso te pido que, si el video te gustó, puedas darle me gusta, puedas compartirlo con aquellas personas que amás